Vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que quedamos pendiente la semana pasada, que no concluimos porque ya se nos hizo tarde. Entonces estábamos viendo las habilidades sociales, ¿cierto? Vimos su definición. También aquí repasamos el primer axioma, ¿recuerdan? Que lo enseñó Nadia, que todo comunica. Y estuvimos hablando con respecto a lo que era la asertividad, pero nos falta lo que es la empatía y la escucha activa. Y bueno, aquí un buen consejo, ¿cierto? Eh, para que ustedes ya vayan subrayando algunos textos bíblicos que le pueden servir en lo que es consejería. O sea, debemos tratar a los demás tal y como queremos que ellos los traten a ustedes. Y ahí hablamos, ¿cierto?, de que antiguamente estaba la ley de talión, eso, de ojo por ojo, diente por diente, codo por codo, pie por pie, etcétera, etcétera, pero que de cuando Jesús vino, dejó esta regla de oro que dicen, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, lo que era la asertividad, la definición de asertividad, vimos esto, que no es asertividad, pasividad, asertividad, agresividad. Vamos a hacer una actividad antes de seguir trabajando los otros puntos. Vimos quién es una persona pasiva, agresiva o asertiva, algunas preguntas, perdón, algunas respuestas asertivas y qué ventajas tiene la asertividad, ser asertivos. Pero quiero que hagamos aquí en conjunto porque no la tengo para que lo pueda hacer uno por uno, pero vamos a ir preguntando de a uno. Ya vamos a ir trabajando esta hojita. Espérenme un poquito. Déjenme buscarla. Espérenme. ¿Dónde quedó? Ya, aquí la tengo. Aquí la tengo. Vamos a ir trabajando para ir repasando lo que es la asertividad, la agresividad y ser pasivo. ¿Por qué es importante considerar estos tres puntos, cierto? Estamos hablando de la habilidad que es la asertividad y lo positivo que es asertivo. Pero justamente cuando a veces nos encontramos con alguna consejería o acompañando a alguien, podemos ir identificando actitudes que esta persona puede tener. Puede estar teniendo una actitud agresiva o puede estar teniendo una actitud muy pasiva y le podemos sugerir justamente lo que es más sabio, que es lo que es la asertividad. Primero vamos a ir identificando, y a lo mejor si ustedes tienen un papel ahí y un lápiz, eh, pueden ir también identificando ustedes, identificándose ustedes mismas, ¿ya? Si hay alguna de estas frases que a ustedes les identifica. Pero en conjunto lo que vamos a ir haciendo es identificando una por una si es una actitud pasiva, agresiva o asertiva. Por ejemplo, la primera, Pastor Jaime, ¿la puede leer y puede responder? ¿Cómo la clasificaría? No le importa la opinión de los demás. Ujú. Si soy ¿Qué pasivo. actitud sería esa? ¿Agresivo o asertivo? ¿Cuál de las tres En identificaría esa general. frase? No si se En aplica a general. mí. No tiene que ver No, pero conmigo. usted personalmente va identificando si se aplica a usted. Pero vamos a ir en grupo, vamos Ya, ya. identificando a qué Bueno, pertenece, a qué clasificación. esta clasificación sin en el ámbito personal, no le importa la opinión de los demás, sería una actitud pasiva. ¿Ya están de ¿Ya? acuerdo? Es como, ¿sí? Claro, ¿Qué dicen los demás? no sé si depende, porque no le importa. Ahora, si lo ¿No sería expresa, agresiva? si lo Sí, Habría, pasivo, mire, digo yo. mire qué haría la diferencia. ¿Saben lo que haría la diferencia? Es cómo lo dice. Miren, si yo les digo, no me importa que digan eso. No me importa lo que opinen los demás. ¿Hace la diferencia, no?
Hace la Claro, pero diferencia como lo dice, pero también puede no decirlo, no verbalizarlo. Pero aquí lo estamos verbalizando. Ya, ya. Pero al verbalizarlo, si yo lo digo, no, no me importa lo que digan. ¿Qué actitud vendría siendo esa? Claro, pasiva. claramente. Depende de la Pasiva. entonación, pues, pasiva. Exacto, a eso voy también para que ustedes puedan identificar. Y lo otro es uno dice, no me importa, no me importa que digan los demás, me da igual. ¿Qué actitud estaría teniendo? Agresiva. Agresividad. Agresiva, ¿ya? Mm. O sea, estos Al dos ver- podría mm, aplicar, depende de cómo justamente cómo esta lo verbaliza. comunicación no verbal Mm. diría ciertamente cómo podríamos identificarlo, ¿ya? Muy bien. Marcia, la 2, No saben decir que no. ¿ya? ¿Qué actitud vendría de ser? Pasiva. Pasiva, muy Mm. bien. La número 3, hermana Jacqueline. Escucha a los demás con respeto. ¿Qué Asertivo. actitud? Asertivo, muy bien. Hermana Ruth, la 4. Dice sus opiniones respetando a los demás. ¿Asertivo? Asertivo, muy bien. Elis, Se deja influenciar, es una persona pasiva. muy bien. Hermana Elizabeth, su micrófono. Hermana Elizabeth, se cerró. Ahí sí, ahí sí. Ahí No sí. le importa hacer daño a los demás, agresivo. Agresivo, muy bien. ¿Quién más está por ahí? Hermana Mónica, la 7. Su micrófono. Buenas noches. La 7 puede insultar, amenazar y humillar. Totalmente ¿Qué? agresiva. Exacto, muy bien. Después la 8. Hermana Patti. Espéreme. Hola. No Hola. tiene miedo no tiene miedo de decir lo que piensa. ¿Ya? Agresiva. ¿Por qué sería agresiva? ¿Qué piensan los demás? Por lo que yo leí, por lo ¿Ya? que estoy leyendo y cómo lo leí, era Ujú, la primera pregunta que se hizo. ujú. Lo leí así, como agresivo. Claro, como agresivo. Sí, También yo creo que Puede ser asertivo también. exactamente, aquí se presta como para los dos, porque dice, no claro. tiene miedo de decir lo que piensa. Y aquí diría, es cómo lo dice, Sí, ¿cierto? Claro. Si lo dice con respeto, como decía la definición, de forma tranquila, ¿se acuerdan? De forma firme, pero tranquila y de forma clara, claro, vendría siendo una persona asertiva, pero no tiene miedo de decir lo que piensa. Si llega y dice yo no tengo filtro, soy sincera, digo las cosas nomás por delante, ahí sí tendría una actitud agresiva. Ahí hace la diferencia. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Ya. Y no sé si está ahí Lismeria o José, la número 9. Sí, Sí. estamos acá. ¿Cómo están? El ¿Ya? Señor le bendiga. José una Número y 9, ¿le Lismeria la otra. asusta? Ujú. eh, número 9, ¿le asusta lo que los demás puedan pensar? Ujú. Pasivo. Pasivo, muy bien. Número 10, Lismeri. Mary. Hola, Dios les bendiga. 10. Sabe decir que no a algo sin sentirse culpable. Diría yo que asertivo, porque hay que ser Sí, muy razonable. bien, muy bien, muy bien. ¿Van identificando algunas frases, cierto? Sí. Con ustedes mismas. Ya, vamos repitiéndonos de nuevo. La número 11. Hermana Mónica, su micrófono. Tiene en cuenta las opiniones y sentimientos de los demás. ¿Ya? Yo creo que eso sería asertividad. Asertivo, muy bien. Después, la otra, la 12, hermana Jacqueline. Actúa con seguridad y firmeza. Ujú. Asertivo. ¿Ya? La 13, hermana Ruth. No, pajarión. Se escucha, está sin micrófono.
La 13 ¿Sí? raramente hace lo que quiere. Raramente hace lo que quiere. ¿Qué vendría haciendo eso? Pasivo. Pasiva, exactamente. Ya. Después, la 14, ¿qué le responde? Se pelea con los demás cuando no le parece bien su opinión. Agresivo. Agresivo. Agresiva, muy bien. La Agresivo. 15, trata de manipular a los demás. Agresivo. Agresiva. La 16, suele ser insegura. Pasivo. Pasivo. Ujú. Pero ¿saben qué? Acuérdense que cuando vimos la semana pasada, una persona agresiva también es insegura. Al También. final es un mecanismo de defensa, una careta simplemente, pero las personas que son agresivas también son inseguras y las Sí. personas pasivas también son inseguras, ¿ya? El 17 impone sus opiniones y decisiones. Agresivo. 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 La 18 escucha y acepta otras opiniones. Asertivo. Asertivo. Asertivo, Y ¿cierto? pasivo también. Y pasivo ¿Cómo? puede ser también. Asertivo y pasivo. Puede ser. Escucha y acepta otras opiniones. Claro. No, yo No. creo que es Escucha y asertivo. acepta otras opiniones. Sí, Pero es que asertivo. acepta, no quiere decir que esté de acuerdo. Acepta que otra persona piense diferente a mí. Sí, Y eso quiere decir que es una persona asertiva. Yo claro tengo que que es aceptar la opinión distinta de la otra persona. No tengo que imponer mi opinión, sino No. que aceptar también que otra persona piense distinto a mí o vea las cosas de forma diferente, ¿ya? La 19 consigue que los demás le tengan miedo, Agresivo. consigue que los demás le respeten y escuchen, Asertivo. Asertivo. Asertivo puede ser. ¿ya? Y la 21, los demás no le tienen en cuenta. tienen en cuenta. Pasivo. 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 ¿Se identificó con alguna de ellas? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces hay actitudes que tenemos que ir Con las mejorando. 3. Yo Podríamos sé, hacer ese ejercicio y llenarlo cada uno con la X. sí, se los voy a que uno lo mandar. identifique. Se los Sí, voy a está mandar está para que bueno. ustedes después puedan identificar con cuáles ustedes destaquen, ¿cierto? Con cuáles se sienten más identificados. Y cómo tenemos que ir trabajando justamente el tema de la asertividad. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener claro es que no siempre somos asertivos. A veces hay actitudes agresivas que nosotros en algún momento afloran y a veces otras actitudes pasivas que en otro momento afloran. Pero hay gente que con forma recurrente tiene una actitud agresiva y de forma recurrente tiene una actitud pasiva. Por ejemplo, yo puedo identificar una que a mí me cuesta decir que no, y esa es una actitud a lo mejor pasiva. Tengo ese sentimiento de culpabilidad cuando a veces le digo, no puedo. ¿Me entiendes? Y algo que uno tiene que ir trabajando. Si hay algo con la cual me tendría que identificar, podría ser con esa. A ver, ¿alguna de ustedes quiere comentar con cuál se identificó? ¿No? ¿Nadie quiere compartir eso? Que no me Ya. acuerdo de eso. Sí, Ya. yo me identifiqué con la número 3, pero no me lo sé textual cómo era. La Pero- número 3, ya la Ujú. voy a compartir ahí, pero de ahí vamos a pasar al tiro en la otra, para dejar después. Escucha a los demás con respeto. Eso será asertivo. Sí. Exacto. Claro. Sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar ese ejercicio. Se los vamos a mandar ahí al WhatsApp, ¿ya? Junto con otro material que quiero compartirles ahora, para que ustedes estén conociendo. ¿Qué les pasó a la hermana Ruth? Es que el pastor puso algo ahí. No puse, a ver. Todo lo mismo. ¿Qué puso cuando lo Cuando la invito invito a comer nunca dice que no. ¿Cómo es, pastor? Ya. Mire, antes de pasar a ver las otras habilidades, yo le comenté la semana pasada que había muchas otras. Estas no las vamos a ir viendo una por una, pero también se las voy a compartir ahí en el WhatsApp para que ustedes después le den lectura. Nosotros dentro de las habilidades sociales vimos la asertividad y ahora vamos a ver la empatía y la escucha activa, que también ya la escucha activa la hemos visto anteriormente, pero la vamos a reforzar. Entonces, en relación humana, dice, características de una buena relación humana, ¿ya? Habilidades sociales.
Aquí tenemos la empatía, de la cual ustedes van a dar lectura para que se informen más. Yo se los voy a compartir. Está la escucha activa, ¿cierto? Que también la vamos a ver. Pero hay otras habilidades sociales que está el respeto, que también es parte de una habilidad social. Está lo que es la concreción, que también es otra habilidad social. Uy, ¿se ve borroso? Sí, no Ahí se ve sí. nada. Ahí sí. ¿Ahí lo ven? Concreción, esa es otra habilidad, pero no la vamos a ver, solo que ustedes la van a tener como lectura. Genuinidad también es una habilidad social, incluso esto la vimos como parte importante para una persona que está acompañando, es ser genuino, ¿ya? Es ser empático, es ser asertivo. También está la confrontación como una habilidad social. Está también la inmediatez o proximidad. Está el refuerzo interpersonal y por último también está la crítica, como también una habilidad social. Y ahí ustedes van a decir, pero ¿qué característica tiene que tener la crítica para que sea algo positivo y no sea algo negativo? ¿Ya? Esas se las voy a dejar, se las vamos a dejar ahí como lectura. Y ahora vamos a continuar entonces con la otra parte. Espérenme un poquito. Si la tengo para compartir. Vamos a ir a ver las otras dos que nos falta, que es la empatía, que la conocemos a lo mejor más que las otras habilidades. Espérenme que se me dio vuelta todo aquí. Ahí sí. Ya. Muy bien, vamos entonces a la otra habilidad social, que es la empatía. Aquí podemos encontrar un versículo, ¿cierto?, que nos habla un poco de ser empático. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Eso es ser empático. También podemos ver un buen ejemplo en Jesucristo. O sea, yo creo que Él fue el más empático de todos y realmente y literalmente se puso en nuestros zapatos, porque siendo Dios y siendo espíritu, ¿cierto? Tomó nuestra naturaleza y vino a la tierra, vivió como uno de nosotros y experimentó las necesidades que los seres humanos experimentan, las emociones que los seres humanos experimentan, el dolor que los seres humanos experimentan y mucho más. Así que si hablamos de empatía, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Empatía. Dice, ¿qué es lo que es empatía? Cuando se habla de empatía se hace referencia a una habilidad tanto cognitiva como emocional o afectiva en el individuo, porque se ve todo involucrado. Cuando hablamos de cognitivo hablamos del pensamiento, del aprendizaje, ¿ya? Entonces es tanto cognitivo como emocional o afectivo del individuo, en la cual éste es capaz de ponerse en la situación emocional de otro. El otro día hablábamos de que también había escuchado que empatía, la frase más común es decir, es colocarse en los zapatos de otro. Pero una vez escuché que a veces esos zapatos me pueden quedar grandes o me pueden quedar chicos también. Entonces, no siempre es tan fácil colocarse en el lugar del otro. Pero saben que esto tiene también un respaldo biológico. Dice que la empatía puede cambiar bueno, de ahí lo vamos a ver el otro. La empatía puede cambiar la disposición del oyente, sea esta molestia, desconfianza, oposición o simplemente tensión. La respuesta empática tranquiliza al oyente porque éste se da cuenta que no tiene que hacer un esfuerzo para darse a entender. Una respuesta empática frente a alguien que está, por ejemplo, muy molesto, podría uno decir, y al mismo tiempo es asertivo, porque justamente la asertividad como que encierra el resto de las habilidades, uno podría decir, mira, sí, entiendo que estés molesto. Me imagino lo cansado que vienes, las situaciones que pasaste. Eso es ser empático, es ponerte en el lugar de esa persona. Y esa respuesta empática, como dice esta definición,
hace cambiar la disposición del oyente. Porque si yo me pongo al mismo nivel, y en eso de los axiomas que vimos la semana pasada, hay otro axioma que se llama escalada, donde tú a lo mejor tienes una actitud agresiva y si la otra persona responde de la misma manera, se va volviendo una escala, ¿me entiendes? Uno levanta la voz, el otro la levanta más alta y el otro y así sucesivamente, y es algo que nunca acaba. Pero qué importante a veces responder empáticamente o asertivamente. ¿Y por qué esta empatía tiene que ser cognitiva? Porque para poder responder empáticamente, yo tengo que pensar antes de decir, o antes de hablar, o antes de expresarme. Entonces, tiene un pensamiento cognitivo y decir, ya, si le contesto, claro, eso en cosas de segundos, porque a veces las palabras van más rápido que el pensamiento. Y por eso a veces, chuta, dije algo y no lo pensé, lo dije nomás. Entonces la empatía eso tiene. Yo sí puedo tener una respuesta empática y eso va a cambiar justamente la disposición de la otra persona. Y es una habilidad que podemos trabajar y como me adelanté, también es una habilidad que tiene una respuesta científica. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que el origen de la empatía son unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, las cuales se activan en respuesta a los actos y emociones de los demás, en una especie de intento del cerebro por experimentar lo que el otro experimenta. Sé que el Señor nos preparó de esa forma para poder empatizar con la gente, poder identificarnos. Y por eso la palabra justamente leíamos, alégrense con los que se alegren y lloren con los que lloran. Un ejemplo muy bueno de lo que es la neurona espejo es el bostezo. ¿Qué pasa cuando alguien bosteza? Nos dan ganas de bostezar y Se uno dice, pega, se pega, se pega. exactamente, Sí. se pega. Lo mismo, por ejemplo, a veces el llanto. Cuando uno vemos a una persona llorando, también nuestro corazón a veces se siente tan afectado que llora también con esa persona. O también hay risas que también a veces son muy, muy contagiosas también. Y esto entonces la empatía tiene esta respuesta científica. También, ¿cómo demostramos empatía? Yo delante les hablaba, les decía, ¿cierto?, de las respuestas empáticas, cómo cambia la disposición de la otra persona. A diferencia si yo tengo una respuesta agresiva, ¿ya? No voy a tener el mismo resultado si respondo agresivamente. Incluso si actúo pasivamente, aunque guarde silencio. A veces dicen que también es más sabio callar que hablar. Hay que ver el momento. Ahí tenemos que tener sabiduría para discriminar, ¿cierto? Eh, dice, ¿cómo demostrar empatía? Bueno, cuidándonos de no juzgar o descalificar. ¿Qué actitud sería esa? Una persona que juzga y descalifica. ¿Qué tipo de persona sería? Agresiva, ¿cierto? Ahí veo la boca de la hermana Mónica que dice agresiva. Agresiva. Exacto. Cuando ahí ustedes pueden abrir el micrófono nomás si quieren preguntar, ¿cierto? O hacer alguna pregunta. Otra demostración de empatía dice cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos del otro sin estar tan pendientes de nosotros mismos y de nuestras propias palabras. Como a veces también hemos hablado de que a veces uno está tan pendiente de saber qué va a decir que en vez de estar escuchando a la persona. Ahí no hay mucha empatía. Cuando no solo utilizamos las palabras para consolar, sino que también hay un abrazo, una palmada en el hombro, un beso, una caricia, nos hace ser más empáticos. Algo que creo que nos afectó mucho la pandemia. Nos costó después volver a abrazar, ¿cierto? Volver a acercarnos con cierta libertad después de haber estado tanto tiempo distante. No sé si a ustedes les pasó, pero sí alguna gente quedó como con ese temor y costó nuevamente acercarnos. Otra demostración de empatía dice cuando estamos con él o ella en tiempos difíciles o cuando nos expresamos con delicadeza y cortesía, cuando no mostramos gestos de aburrimiento, irritación, cansancio hacia lo que nos cuentan los demás. Miren que la reacción frente a alguien que nos está contando algo. Cuando nos mostramos con gestos de aburrimiento, eso también comunica algo.
¿ya? A lo mejor podemos decir, hacer un simple bostezo, hay que tener tanto cuidado, o con irritación, es como parece que no le interesa, ¿cierto?, lo que yo le estoy diciendo o estoy siendo una molestia. El cansancio hacia los demás también a veces hace que seamos poco empáticos. Ahí es mejor ser asertivo y decir, sabes que estoy tan cansada, ¿te parece si descanso un poquito, conversamos mañana? Esa es una respuesta mucho más asertiva. Y otra dice, cuando no hacemos un comentario, una broma o un chiste que sabemos que le va a molestar al otro. Eso tampoco es algo empático. Cuando no demostramos empatía, cuando creemos que nuestros problemas son los únicos que hay en el mundo. A veces alguien nos está contando a alguien, nosotros dice, uy, pero a mí me pasó algo peor. Y ahí de verdad que no somos muy empáticos. Cuando no escuchamos a los demás, tampoco somos empáticos. Cuando juzgamos y hacemos comentarios hirientes, de ahí más bien tenemos una actitud agresiva. Cuando nunca ofrecemos una sonrisa, un gesto amable o una caricia a los demás, es como que fuéramos un poco apáticos también. Cuando siempre que hacemos algo por los demás, esperamos algo a cambio. Ponerse como ejemplo por haber pasado por la misma experiencia, como delante le decía, aunque frecuentemente lo hacemos. Y yo creo que lo hacemos con la disposición de decir, ¿sabes qué? Te estoy entendiendo porque pasé por algo similar, pero no como poner mi situación encima, por sobre lo que la otra persona me está contando. Otro, intentar animar, sin más que con frases con ánimo, como ánimo, en esta vida todo se supera, como con esas frases cliché, que a veces es mejor, ahí sí que es mejor a veces guardar silencio en vez de decir ese tipo de frases, especialmente cuando una persona está en duelo, tenemos muchas frases que hubiese sido mejor no decirlas y guardar silencio y solo abrazar. Ahí la Nadia podría decirnos alguna al respecto. Después dice dar la razón y seguir la corriente. Sí, 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 claro, claro, claro. Así como que ya, bueno, sí, sí, tú tienes la razón. Así como que lo tomas todo muy superficial. Vamos a la siguiente. Dice, beneficios de la empatía. Vamos a ir siguiendo la continuidad. La ruta dice, ayuda a sentirse mejor consigo mismo, ayuda a la resolución de problemas, desarrolla habilidades sociales, ayuda a tener respeto por el resto de las personas, ayuda a conectarse mejor con otras personas, contribuye a la inteligencia emocional, ¿ya? Eso también es otro concepto que no sé si ustedes lo han escuchado, pero lo que es la inteligencia emocional, ayuda a no juzgar a los demás o a otros, ayuda a ser justos, nos hace ser respetables y sube la autoestima propia. Y otro consejo, ¿cierto? Ya salimos de lo que era la empatía, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto sobre lo que es la empatía. ¿No? Ya. La otra es la escucha activa, que ya lo hemos hablado y que Nadia de luego también va a ir reforzando con una metodología, ¿cierto? Aquí hay un versículo que también es un buen consejo, que pueden ir subrayando también en su Biblia. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos también para enojarse. Y aquí está la escucha activa. ¿Qué es lo que es escucha activa? Ya esta la hemos repasado anteriormente, antes. Escucha activa dice, cuando realmente escuchamos y atendemos nuestros sentimientos, la mente y el cuerpo se ponen al servicio de la comunicación. Todo, ¿cierto? Todo nuestro ser a disposición de la comunicación. Dejamos de hacer las cosas, miramos fijamente a los ojos, estamos concentrados, nuestro cuerpo también se pone frente a esa otra persona, dejo y trato y procuro de dejar de pensar lo que estaba pensando para poder atender y escuchar lo que me van a decir. Y esta otra de verdad que es un muy buen gráfico, porque además es un muy buen resumen, porque además da algunas técnicas de escucha activa. La escucha es efectiva cuando hemos entendido lo que el otro nos quiere decir y cuando el otro se da cuenta de que ha sido así. Para ellos debemos hacer, y ahí está también el ejercicio que Nadia hizo en la clase pasada de lo que era el emisor y el receptor, ¿ya? ¿Qué escucha activa? Dice cuando hemos entendido lo que el otro nos quiere decir
y el otro se da cuenta de que nosotros hemos entendido perfectamente lo que él nos ha tratado de compartir. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que es escucha activa? Dar la cara, mirar a los ojos, el cuerpo relajado, mostrar nuestros gestos, asentir. ¿Qué palabras nos sirven para decir estoy atento, te estoy escuchando? Ajá, claro, sí, entiendo, vaya. ¿Cuál otra forma es para poder aclarar si no tengo alguna duda y no estoy entendiendo lo que esa persona me está diciendo? Esta es una técnica. Preguntar sobre lo que están escuchando, hacer algunas preguntas. A ver, explícame eso, no lo entendí. Otra técnica es parafrasear, repetir con nuestras propias palabras lo que el otro está diciendo. Ah, lo que tú me quieres decir es esto, eso. Lo otro es resumir. Lo que me has dicho es que has hablado, o por ejemplo, hay personas que no hablan de muchas situaciones y uno puede decir, a ver, pero resúmeme, dime de todo lo que me dijiste, ¿qué es lo más importante? Dentro de una consejería, eso es vital, porque a veces las personas te cuentan muchas cosas. Te cuentan de que está sin trabajo, te cuentan que tuvo un problema con el esposo, te cuentan que el hijo tiene otra situación, te cuentan tantas cosas que tú dices, o sea, como el médico cuando uno va a la consulta y dice, ve, tenemos que comenzar por uno. ¿Qué es lo más grave, cierto? Acá es lo mismo. Preguntar, bueno, de todo lo que tú me dijiste, ¿qué es realmente lo que te está perturbando más? ¿Qué es lo que te está complicando más? ¿Cuál es el tema por el cual no duermes? ¿O cuál es el tema que constantemente está en tu cabeza dando vuelta, dando vuelta? Y eso claramente es lo que tiene mayor preocupación. Y esas serían las 3 habilidades que son más conocidas. Y como yo les decía, la asertividad es una de las habilidades que de alguna manera encierra a todas las demás. Y la asertividad también es mucho más, también de hecho podría enviarles un material, hay clasificaciones de asertividad, es mucho más profundo. Pero ahí ya hoy día podemos identificar algunas actitudes, no solo en otros, sino que también tenemos la posibilidad de mirarnos a nosotros, de cómo nos vamos relacionando con los demás, si efectivamente o no tan efectivamente. Así que alguna consulta antes de dar el pase a Nadia al respecto, alguna duda, algún ejemplo, algún caso, el pastor. Yo. Yo quisiera al compararla a estas, la asertividad, ponerla una frente a la otra. Me imagino 3 personas. Permítanme ¿Ya? personificarlas, ¿ya? La asertividad la tenemos aquí, la empatía acá y tenemos la escucha activa. ¿Ya? 3 Claro. personas. Como que 3 personas que tienen un distinto carácter, distinta construcción, y me da la impresión como que desde las 3, por ejemplo, podríamos hacer el ejercicio de ser asertivos, tomando cierta actitud de nuestra voluntad, lo mismo que la escucha activa, como que dispongo mi voluntad para, ¿ya? Sí. Pero la empatía me suena un poco más emocional, ¿ya? Porque decía que exponerse a la situación emocional del otro. Ahora, eso de alguna manera me hace un poco de ruido. No es que no esté de acuerdo, pero ya, si yo nunca he perdido un ser querido y me llaman a acompañar a alguien que acaba de perder un ser querido, me pregunto, ¿cómo me puedo poner en la situación emocional de aquella, si yo no lo he pasado? Si aún nosotros nos llaman para acompañar a alguien que fue abusado, abusada, yo nunca lo he pasado. ¿Qué es lo que me hace un poquito de ruido? Que de las 3, parece que la Ajá. empatía jugase otro rol o estuviese en otro ámbito, en otra dimensión, como en la dimensión emocional, casi como, no sé si casi como sintiendo lo que el otro está sintiendo, lo cual es muy difícil, si no O imposible. sea, primero la empatía no se refiere a que uno sienta de igual manera, porque independiente de que uno haya vivido circunstancias similares, nunca va a ser igual. Ya nunca va a ser igual. Si yo he perdido algún progenitor, por ejemplo, mi papá, otra persona también pudo haber perdido su papá,
yo la puedo entender porque vivimos circunstancias similares, pero lo que ella está viviendo y lo que ella está sintiendo no es lo mismo que yo sentí o yo viví, porque tenemos historias de vida distintas. Y aquí en la definición dice que cuando se habla de empatía, se hace referencia a una habilidad tanto cognitiva como emocional o afectiva del individuo. O sea, ocurren estos dos procesos. Un proceso que es emocional o afectivo, pero también está el proceso cognitivo de la comprensión, no solamente del sentir, sino del comprender. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Respondí su pregunta, pastor? Sí, la estoy procesando. Claramente, bueno, la diferencia está, hermanos y monitoras, es que nosotros por ser creyentes tenemos un factor que nos juega a favor, que la carta a los Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, contamos con un recurso excepcional, distinto, que nos distingue tal vez de otros consejeros. Entonces yo pienso que ahí claramente el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas como consejeros para ayudarnos a entrar en ese ámbito tanto de la asertividad, de la escucha activa, como ahora de la empatía. Yo creo que eso juega a nuestro favor. Incluso cuando hay personas que están pasando por una crisis X, uno les dice, mira, esta crisis se está transformando en ti en una herramienta, porque el día de mañana tú vas a poder ser empático para entender a aquel que pasa por la misma situación con la cual tú estás atravesando. Ese Claro. proceso hago. Probablemente ese comentario, aunque en un momento a lo mejor yo también lo he hecho, yo creo que a lo mejor no es tan empático, porque estás llevando a la persona como a un futuro que todavía no es, y ella lo que está viviendo es el presente. O sea, lo que ella necesita en este momento es que alguien le contenga en el dolor que hoy tiene. Ese proceso vendrá después. Entonces, como que nos vamos pasos, hartos pasos adelante, porque a esa persona le puede tomar en un duelo, como hablábamos la otra vez, es cierto, cuando había que derivar, un duelo te puede tomar meses y hasta años. Entonces, hasta 2 años se dice que podría tomarte, eh, pero no es tan empático en ese mismo momento. Nadia, ¿querías decir algo? Sí, quizás enriqueciendo lo que el pastor ha dicho en cuanto a la empatía, y se habla mucho esto de ponerse en los zapatos del otro, pero la verdad que a veces nos quedan grandes o nos quedan chicos. Entonces es súper difícil ponerse los zapatos del otro. Yo hace tiempo leí una definición de empatía que me gustó mucho y que requiere un esfuerzo o parte de nuestra voluntad. Y cuando digo voluntad me refiero a esto de ser voluntariosos. No que se haga mi voluntad, sino el ser voluntariosos. Entonces, tratar de leer las emociones de los demás. Y la verdad que esa definición me dejó bastante quieta porque es tratar de leer lo que le pasa al otro. Y esto de la empatía es un valor que se vive independientemente de los estados de ánimo o deseos interiores que por lo general son variables y que están ahí relacionados con las emociones también, que es un tema que vamos a tratar más adelante. Y la empatía implica dos aspectos súper importantes, que son la generosidad y la comprensión, el ser generosos con los demás. Y aquí aplicamos la palabra también, cuando dice que nosotros miremos a los demás como superiores a nosotros, y tomemos también el ejemplo de Cristo, la kenosis de Cristo, Filipenses 2. Entonces olvidarnos de nosotros mismos y considerar los asuntos de los demás. Entonces aquí viene un poco esto de negarnos a nosotros mismos como para atender lo que le sucede al otro, detenernos a pensar un poco en los seres que nos rodean. Y eso es lo que a veces cuesta en este mundo individualista, hedonista, como dice Bauman, en esta sociedad líquida en la que nosotros vivimos, a veces cuesta esto. Entonces, y ahí está implícita y explícita todo el tema de la comunicación. Eso. Gracias, Nadia. Te dejo el tiro ahí compartiendo, reforzando los otros temas. ¿Te parece? Ok, dale. Sí,
Vamos a hablar un poco reforzando quizás aspectos que ya hemos visto, que con la Pamela conversábamos que es importante más bien que podamos darle una vuelta más y reforzarlos, en especial el tema de la escucha activa, las habilidades de comunicación y escucha como aspectos importantes. Recién estábamos hablando de la empatía, ¿verdad? Nos gustaría reforzar esto a través de la escucha empática, ¿verdad? Entonces, vamos con la primera lámina, por favor, Pamela. Este líder mundial, que nosotros no vamos a entrar a hablar de él, pero mencionó una frase tan importante y creo que es tan cierta. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar, ¿verdad? Porque esto requiere poner en ejercicio, ¿verdad? Las habilidades, la escucha activa, la empatía, la asertividad, todo esto que Pamela ha dicho tan bien, nosotros para pararnos frente a otra persona es necesario que tengamos ese coraje, porque también requiere el ejercicio de la voluntad, como dije recién, pero este ejercicio de ser voluntariosos, de dar de mi espacio, de mi tiempo, de los recursos, como para estar con la otra persona. Hoy en día vivimos en una sociedad que corre vertiginosamente, por lo tanto, el dar de nuestro espacio, dar tiempo o dar de tu espacio para aconsejar, creo que se convierte en una gran virtud hoy día y la verdad que influyes dentro de nuestro contexto iglesia, dentro de nuestra sociedad, con un bien mayor, que es buscar el bienestar del otro, como el bien superior, buscar el bienestar del otro. Y más aún, si tú estás acompañando a una persona desde un, valga la redundancia, acompañamiento bíblico, creo que es maravilloso poder entregar el mensaje del Señor a través de eso. Entonces se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Me encantó esta frase que nos lleva a detenernos, a pensar dónde estoy yo, qué estoy haciendo, porque en este mundo vertiginoso, como dije anteriormente, es necesario que nosotros marquemos una pauta, especialmente como hijos de Dios. Un buen comunicador de la escucha no busca verse interesante con su magnífica expresión oral, sino también mostrarse muy interesado en lo que el otro dice. Porque a veces podemos tener o se puede tener muchas habilidades, pero no se tiene quizás para expresarse, para hablar, pero no esta habilidad para escuchar. Entonces, porque tenemos que hacer la diferencia entre escuchar y oír. Y escuchar se refiere a prestar atención a lo que se oye y oír es percibir con el oído los sonidos. Yo puedo escuchar lo que está pasando afuera, en la calle, una ambulancia, una sirena, los perros que ladran, en fin, pero es tan importante cuando hablamos de escuchar que es prestar atención a lo que se oye. Dale vuelta, Pamela, por favor. Entonces, dentro de la escucha vamos a ver 5 detectores de la escucha empática. Vamos a reforzar lo que hemos venido hablando con Pamela y de tal manera, hermanos queridos, que esto pueda quedar esculpido en sus corazones en el momento que ustedes aconsejen a otra persona, porque es realmente importante. Hemos hablado de aspectos que todo lo que hemos dicho es importante. Sin embargo, el escuchar, el atender, el ser empáticos es uno de los factores más importantes. Y la escucha activa, el estar con otra persona delante de nosotros, escuchar, atender y con estos aspectos que son importantes, las características de la escucha empática, que pasa a ocupar un lugar importante. Entonces, dentro de la escucha existen diferentes niveles de acuerdo con la calidad de atención prestada. Y en esto radica todo, en atender al otro, en atender al que está delante mío. Entonces, puedo oír a alguien cuando me habla, pero no escuchar sus intenciones, no escuchar sus afectos, sus disgustos, sus dolores, sus proyectos, todo lo que le sucede. Yo puedo estar frente a alguien y no estar atendiendo a lo que me está diciendo.
Esto quiere decir que al oír solo estamos recibiendo por el sentido físico de la audición, los sonidos, el ruido, como dije anteriormente, que viene del otro lado, pero no estar escuchando, solamente estar oyendo. Pero ¿sabe qué? Al escuchar, nosotros nos estamos sintonizando con la persona, conectándonos con sus sentimientos, con sus emociones, nos estamos conectando con sus pensamientos. Por eso es tan importante cuando viene alguien en busca de consejería, en busca de acompañamiento, hermanos queridos, que nosotros podamos conectarnos con sus sentimientos, con sus emociones, y con lo que le está pasando, ¿verdad? Quizás no llevarlo para la casa después, excepto para orar por esto. Sin embargo, debe haber una conexión con la persona que está delante de nosotros. Cuando nosotros escuchamos, estamos demostrando la actitud de nuestro corazón, ¿verdad? Estamos interesados en lo que le está sucediendo a la persona. Entonces, para que la escucha, Tu micrófono, nadie se bloqueó. perdón, discúlpenme, entonces no me estaban escuchando. Entonces, De nuevo se bloqueó. no sé qué, perdón, no sé qué pasa, discúlpenme. ¿Ahí estoy bien? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? sí. Ok, Sí. entonces para que la escucha pueda ser dinámica, es necesario que intervengan varios factores determinantes en este proceso y aquí los tenemos en la pantalla, 5 detectores de la escucha empática. Entonces son factores determinantes en este proceso y de factores de la escucha empática o escucha dinámica. En primer lugar, la atención total. Eh, es imposible escuchar sin atender. Quien diga que puede hacerlo, la verdad que no le creo. Aún cuando tenga las mejores intenciones, aunque digan, no, si las mujeres podemos estar atentas a todo lo que se nos diga, ¿verdad? A veces dice, a ver, cuando alguien o los hijos no están hablando, el marido, no, dime nomás si yo escucho, yo estoy cocinando, estoy metiendo ropa a la lavadora, estoy haciendo la cama y te escucho. Eso es oír, oír. El pastor se ríe, mire. Eso es oír. Em, Sin embargo, cuando yo escucho, estoy atenta a lo que el otro me está diciendo, me conecto con sus emociones, con sus pensamientos, en fin. Entonces, y aun cuando tenga las mejores intenciones de terminar un trabajo importante y atender a la persona que me está hablando, no se puede. ¿Le ha pasado esto a usted que a veces está haciendo algo y quiere atender a la persona que está al lado? Mire, yo le voy a dar un ejemplo de algo que a mí me sucedió hace un tiempo. Resulta que yo estaba aquí en la casa trabajando en la computadora y entonces estaba así agachada, y mi hijita, la Emilia, estaba aquí al lado mío y me decía, mami, me siento mal. Ya voy, hija. Mami, es que no me siento bien. Y yo seguía agachada. Mami, mírame. Ya, enseguida te miro. Mami, mira. Y yo me hago así para el lado y la miro. Estaba con los labios hinchados, aquí los cachetitos colorados, los ojitos hinchados. Estaba comenzando un shock anafiláctico. Entonces yo estaba solamente oyendo lo Claro. que ella me estaba diciendo, no estaba con mis sentidos, yo estaba en otra cosa. Entonces es tan importante cuando nosotros estamos con alguien el tema de la escucha activa. Obviamente agarré las llaves del auto, inmediatamente nos fuimos al hospital y estaba comenzando un shock anafiláctico. Y no era una cosa sencilla. Por lo tanto, quizás este ejemplo no es lo que nos pasa en la cotidianeidad. Sin embargo, es tan importante esta atención total. El segundo lugar dice actitud de interés. Entonces, además de la postura exterior para escuchar, de verdad es necesaria una actitud interior firme y también una actitud resuelta de interés hacia lo que yo estoy escuchando. Entonces, esta actitud también debe indicar que yo tengo ganas de atender lo que la otra persona me está diciendo. Y es por eso cuando viene alguien en busca de acompañamiento, de consejería, a mí me sucede mucho en mi trabajo con el acompañamiento en el dolor. La gente necesita expresar su dolor, necesita, y muchas veces va acompañado de mucha expresión emocional todo lo que le está sucediendo.
Por lo tanto, es importante, como decía la Pamela antes, esto de asentir con mi cabeza, el ajá, o sea, estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo, lo que me quisiste decir es tal cosa, etcétera. Entonces, es tan importante la actitud que yo tengo en este sentido. Sabe que cuando alguien se da cuenta que no tengo interés, yo no tengo interés en lo que me está diciendo esa persona, no vuelve. ¿Ha pensado en esto usted alguna vez? Eh, por eso es tan importante dentro de nuestros contextos de iglesia, hablo en general, que nosotros podamos enseñar a otros. Y la iglesia de la Florida, yo el otro día les cuento, fui a otro lugar, le hice harta propaganda de este seminario, les hice mucha propaganda, así que el próximo año yo no tengo la culpa que haya muchos alumnos, yo ya hice la propaganda para el seminario. Entonces, qué importante es estos espacios, porque sabe que cuando alguien se da cuenta que usted no lo tomó, no consideró su situación, no va a volver. Y esa es una oportunidad que nosotros perdemos. Entonces, puede costar mucho tiempo entender que ser escuchado necesita el interés del otro. Ser escuchado necesita el interés de otra persona. No basta con dejar fluir todos sus pensamientos y sentimientos. No basta hacer esto. Es tan importante que yo pueda centrarme en la atención con la otra persona. Y recuerde esta sabiduría proverbial. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Es preferible que escuchen su silencio a que ignoren sus palabras. ¿Qué piensa de esto? ¿Alguien quiere dar su opinión mientras yo me tomo un traguito de agua, hermanos? Es preferible que escuchen su silencio a que ignoren sus palabras. Yo me quiero referir a algo que una vez me pasó y estaba Pamela conmigo haciendo una visita y escuchando a una hermana en el living de su casa. Ella incluso nos comentó en un momento que nos dijo, y después vamos a pasar a tomarnos un cafecito, algo que había preparado en una cocina que tenía al otro lado. Y me acuerdo, tengo que confesar, dentro de mis muchas confesiones, una más, que me empezó a dar mucho sueño, ¿ya? Y se me empezaron a cerrar los ojos en un momento. A mí me pasa de repente y tengo que hacer un esfuerzo de mantenerme despierto, atento justamente, pero esa vez ya me superó. Y la hermana se dio cuenta. Y no sé qué dijo, pastor, está con sueño, se está quedando dormido. Entonces, ¿cómo salgo de ese apuro, de ese aprieto? Entonces, yo tuve que decir, y hermana, ¿y por qué no pasamos a tomar tecito inmediatamente? Mire qué patudo. Entonces, esa acción de pararnos, de ir al otro lugar, de sentarnos, de servir un cafecito y estar sirviéndonos algo, a mí me ayudó bastante. Yo desperté y pude hasta el final escuchar a la hermana, pero no sé si a alguien más le pasa o le ha pasado alguna vez. Sí, pastor, mire, y esto se relaciona exactamente con la frase que voy a decir a continuación. Abre espacios inteligentes y responsables para escuchar a quienes le rodean. Porque se fue algo súper asertivo que usted hizo en ese momento. Y si alguien le da sueño, ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos a tomarnos el café, vamos a tomarnos el tecito, o romper en ese momento lo que está obstruyendo, o lo que me está dando sueño, por ejemplo, o lo que quizás me estoy como incomodando, en fin. Entonces, abrir un espacio inteligente. Y eso es súper importante en todo esto de la actitud de interés. Abrir un espacio inteligente y responsable y en esta responsabilidad, claro que va de la mano con no perder el respeto hacia el otro, ser sabios también, ¿verdad? En el lugar donde estamos, con quien estamos, etc. Entonces, mire, no es necesario interrumpir sus mejores momentos de esparcimiento o de trabajo para escuchar. Mire, solo disponga de su tiempo responsablemente para lograrlo y muestre en esos minutos y horas de escucha todo el interés posible con esa persona que vino en busca de acompañamiento, en busca de consejería. Y sabe que
Esto va a crear un puente, un vínculo con usted como consejero, porque cuando nosotros no damos importancia, restamos importancia a la persona que vino en busca de acompañamiento y consejería y no lo escuchamos, esa persona no va a regresar. Por lo tanto, nos perdemos de una linda oportunidad. La mirada atenta no significa que yo voy a estar con mis ojos fijos, así mirándolo fijamente, y eso porque incomoda, de una manera exagerada, por supuesto, va a incomodar. Se puede saber a través de la mirada qué tan interesada está una persona en lo que usted dice. Es tan importante la mirada en la escucha, que si alguien está en medio de una charla con otra persona y comenzamos a distraernos, a mirar la hora, o a estar atentos al teléfono, al celular, o mirar a la gente que pasa, o la pareja al lado, o de reojo empiezo a mirar papeles que quizás están en mi escritorio, en fin, la comunicación se va a ir, perdón lo coloquial, se va a ir en picada. Ese momento lo vamos a perder, y quizás era el momento único. Hay momentos, hermanos, que son únicos, que el Señor los pone ahí. Por lo tanto, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo también cuando nos susurra y nos dice, este es el momento. Este es el momento para hablar. Entonces, mirar con atención a las personas mientras hablan implica un alto nivel de conexión. Aquí estamos entonces en la mirada atenta. Comienzan a sentirse casi que escaneadas, comprendidas. Y sabe que lo más importante, una persona a la que tú le pongas atención, a que tu mirada esté atenta, se van a sentir valoradas. Y eso es muy importante dentro de la escucha activa. La persona que mira a los ojos cuando habla con otra genera mucha confianza. De la misma manera, la que no lo hace, sino que va de la mirada y comienza a dirigir la vista para otros lados, va a generar dos aspectos que son, la verdad, bastante nocivos: desconfianza e inseguridad. Otro aspecto importante, hermanos queridos, es la respuesta con energía. Estamos hablando de los 5 detectores de la escucha empática. Como hablaba Pamela recién, y voy a reforzar esto un poquitito para demostrar que está escuchando, debe dar respuesta con la cabeza, la sonrisa, la mirada, o alguna expresión oral que permita a quien le habla saber si está usted interesado en lo que dice. ¿Sabe qué? A veces a mí me sucede que estoy hablando por teléfono con alguien y yo escucho, y de repente me olvido de decir, ajá, sí, claro. Entonces la persona me dice, ¿aló? ¿Estás ahí? Entonces, por eso es tan importante, sí, sí. Y no se trata de interrumpir, sino, ok, sí, está bien, ajá. Y si es por teléfono, un ajá le va a ayudar a la otra persona a saber que yo estoy al otro lado de la línea, ¿verdad? Entonces, esta respuesta con energía, la energía que usted le imprima en la dinámica de escuchar, hará que la persona se sienta de verdad entendida y valorada. Pero si por el contrario, en medio de esta conversación, la actitud de quien escucha es de desánimo, de desinterés, distracción, pereza, apatía, en fin, se va a, como dice la PAME, a teñir. Se va a teñir esta respuesta con energía. Entonces, por más que usted lo intente convencer a quien usted le está hablando de que sí está atenta, la verdad que jamás lo va a creer, porque su actitud, si no es con una respuesta con energía, de concentración, no va a ser creíble. Entonces, la respuesta positiva llena de pasión y energía que usted le dé a la persona que escucha le llevará a dar mucho más de ella misma en el proceso de comunicación. Y también dentro de los 5 detectores de la escucha empática tenemos las preguntas inteligentes. ¿Se acuerda que el otro día estuvimos hablando de las preguntas? Dentro de los detectores de la escucha empática también nos encontramos con las preguntas inteligentes. Y la verdad que a veces cuando me dijeron esto de las preguntas inteligentes, yo tenía así como pánico de hacer preguntas tontas, o sea, lo contrario, no voy a hacer alguna pregunta porque capaz que sea una pregunta tonta, pero esto no se refiere a que yo esté pensando siempre en esto, sino que tratar de hacer preguntas que vayan abriendo espacios, ¿verdad? La escucha dinámica sabe analizar y esperar el momento oportuno, por eso es tan importante la escucha, la atención, y usted mismo se va a ir dando cuenta en qué momento puede hacer una pregunta que va a llevar
abrir un espacio. ¿Recuerdan que el otro día estábamos hablando de los motivos escondidos? Una pregunta inteligente, una pregunta certera me va a llevar a directamente a ver, a darme cuenta si hay algún motivo un motivo escondido. Después de escuchar, mirar, interpretar, a sentir con la cabeza y ponerle toda su energía a la actitud, lo que sigue es que usted realice preguntas inteligentes para dar retroalimentación permanente a la charla. Las preguntas pueden ser la fórmula perfecta para concluir una reunión y lograr acuerdos, por ejemplo, compromisos, etc. Un ejemplo de esto podría ser, si usted está atendiendo a una pareja, si hay una situación que ellos han manifestado, o ella o él ha manifestado, usted puede decir a ella, por ejemplo, ¿y usted sabía que su esposo se sentía así por lo que usted acaba de decir? ¿Y usted sabía o alguna vez su esposo le ha dicho o usted le ha dicho a su esposo que eso le afecta en gran manera? Eso podría ser una pregunta inteligente. Y usted también puede ir añadiendo otras en relación con esto. Em, Cuando usted estaba pasando por esa situación de duelo, ¿pudo expresar a su marido que igual sentía pena por la pérdida de su hijo? ¿O solamente se preocupó de su dolor? En fin, podría hacer varias preguntas ahí. Con preguntas bien hechas, usted puede además dejar claro los puntos que más le interesa resaltar de la consejería, del acompañamiento, y también de esta manera usted podrá darse cuenta si entendió bien o no y concretar los puntos uno por uno para entregar el acompañamiento necesario. Entonces, esos serían los 5 detectores de la escucha empática. ¿Alguna pregunta hasta ahora o algo con lo que ustedes quieran enriquecer lo que acabo de decir? Va a ser completamente bienvenido. Una de las cosas que cuando veamos el tema de las preguntas es que hay preguntas, las más básicas es hablar de preguntas abiertas y cerradas. Ajá. Entonces a veces Bien. uno hace preguntas que la respuesta es solo sí o no, Ujú. y uno no obtiene más información, ¿cierto? Ni mayor reflexión. Entonces por eso es tan importante saber formular buenas Preguntas preguntas. inteligentes. Sí, Exactamente. claro. Puede ser preguntas como, ¿qué sucedió cuando ustedes estaban viviendo esta situación? Vamos a poner el tema del duelo, esta situación de duelo. ¿Qué sucedió después que ustedes regresaron del cementerio, por ejemplo? Claro. ¿Qué Esa es una sucedió en la pregunta abierta. casa? Claro. Abierta, completamente abierta, que da la posibilidad de explicar algo. Si yo le Mm. digo, usted sintió que su esposo estaba demasiado indiferente a su dolor, Sí. ¿me explico? Sí, no. Pregunta Claro. cerrada. Cerrado. Claro. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿usted podría relatarme cómo se suscitaron los hechos cuando su esposo se fue de la casa, por ejemplo? Claro. ¿Usted podría relatarme los hechos cuando usted sufrió varios episodios de violencia doméstica, por ejemplo? Esas son Claro. preguntas que invitan a la persona a la expresión de lo sucedido. Ok, sigamos ¿Vamos al otro? entonces. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor, ¿qué quiere decir? A ver. Perdón, es que tome la palabra. Yo no quisiera tener No, que hacerlo, que mis hermanas también puedan compartir, pero vienen a mi cabeza algunas cosas. Un caso como, terrible. Y como que hay entre nosotros, recuerdo dentro de la dinámica pastoral y de una mala consejería, haber tenido el caso de una persona, consejero, aconsejando a una dama, a una mujer casada, que estaba teniendo conflictos con su esposo, creo, y él, pero por una curiosidad propia de hombre o de una actitud poco prudente, comenzó a preguntarle a ella por las relaciones íntimas, ¿ya?
y empezó a inquirir y a hacer preguntas de cuestiones que no tenían que ver con la Ujú. solución, sino por justamente satisfacer su curiosidad, y Sí, comenzó a hacer preguntas hasta de Ujú. cómo así tenían sus momentos de intimidad, de cómo lo hacían, ¿ya? Y esto a la persona, a la aconsejada le pareció extraño. ¿Por qué me hace preguntas de cuestiones que no sé por qué? Y le tenía que responder, y al final, claro, esto trascendió esa consejería y llegó a una instancia incluso de disciplina, porque esta persona fue apartada de sus funciones por entrar en un ámbito que no correspondía, haciendo ujú, preguntas, Ujú, diríamos, inapropiadas. ujú. claro. Sí. Eso lo vimos al principio también con respecto del consejero. Y también Ujú. se habló Claro, justamente de eso, de ir más allá de lo que realmente por curiosidad simplemente y claro, no a Ujú. sujetarse a la consejería y al Ujú. tema propiamente tal. Mm. claro, Ujú. claro. Sí, sí, y eso obviamente traspasa los límites, ¿verdad? Traspasa los límites de la consejería, el acompañamiento, por lo tanto, y eso en ciertos aspectos, obvio, va a alejar a la persona y se va a producir un conflicto aún mayor, una carga aún mayor para la persona que viene en busca de consejería. Entonces, vamos a ver, gracias Pastor por su intervención, creo que ese es un muy buen ejemplo en cuanto a lo que no se debe hacer, ¿verdad? Así que creo que es importante considerarlo. Vamos a ver las características de los empáticos. Puede ser, quizás usted al mirar ahí va a decir, yo tengo, miren la gráfica. Vamos a desarrollarlas a continuación de manera breve. Eh, ahora, es importante que quizás usted tiene una de ellas, tres de ellas, todas, pero siempre va a tener una, mínimo, Ujú. mínimo. Todos tenemos algo de empatía, todos tenemos algo de empáticos. Ahora, hay otras habilidades que se van desarrollando y que las vamos adquiriendo en la medida también que nosotros vamos madurando y con una actitud diferente, ¿verdad? Que nos da el conocimiento, el crecimiento espiritual principalmente, el conocimiento de la palabra, que nos ayuda sustancialmente como para aplicar los principios bíblicos, primero para nuestras vidas y después para otros. Entonces, hablamos del perfil de quien escucha como la madurez. Y esto lo vamos adquiriendo en la medida también que nosotros vamos creciendo en la palabra, vamos creciendo como personas, vamos creciendo en nuestro desarrollo de nuestro ciclo evolutivo, y está relacionado también con la actitud de quien escucha, que es la sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría nos permite también ser asertivos. Si nosotros, la Biblia no nos habla de asertividad, la Biblia menciona la sabiduría. Aquí se le ha dado este nombre técnico que también es muy especial y tiene varios componentes, características que Pamela mostró. Entonces, como al hablar de una persona que escucha su perfil, debería ser la madurez. Y la actitud de quien escucha debería ser la sabiduría. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que propender, tenemos que ir en la búsqueda de esto. Y ¿qué dice la palabra en relación a la sabiduría? Si alguien no la tiene, que alguien me sople, por Pídela. favor. Pídala, ¿verdad? Pídala, pídala, porque dice aquí que, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, en Santiago 1, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia de llevar feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos, mire, a todos, generosamente, sin menospreciar a nadie. Aquí hay un ingrediente fundamental, pídala con fe, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda, y ahí viene la comparación de cómo es la persona que duda,
como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, qué importante es la sabiduría. Entonces, la actitud de quien escucha debe tener una característica esencial que es la sabiduría. Y el perfil de quien escucha es la madurez. Entonces, las características de los empáticos, en primer lugar, ahí en nuestra gráfica dice que se retroalimentan. Las personas empáticas permiten la retroalimentación de los demás. No ignoran las señales que ellos les envían con cada cosa que dicen Ahí está. o que no dicen. ¿Estamos bien Ujú. ahí en la gráfica? Sí, ahora la puse bien, que no me Ah, coincidía. ya, ok, Ya. ok. Gracias, Pame. Entonces, es tan importante cuando nosotros nos retroalimentamos de los demás, porque también hablábamos en un minuto, la Pamela habló de esto, en cuanto a que el conocimiento lo construimos todos, ¿verdad? Y nosotros cuando nos retroalimentamos también estamos creciendo. Por eso es tan importante esto de leer las emociones de los demás. No significa que voy a hacer esta transferencia de la que hablábamos el otro día, sino de la retroalimentación, que lo que el otro dice también me sirve a mí como un crecimiento. Entonces, esta es una característica, retroalimentarme, ponerme en el lugar del otro y que su discurso también sirva para retroalimentarme. Y las características de los empáticos son capaces de mantener en balance aún los desacuerdos con el otro. Y esto es cuando no se tiñe el mensaje, no hay esta transferencia, pues su capacidad de escucha incluye permitir las pluralidades y el equilibrio para que nosotros podamos aceptar las diferentes opiniones con las que nos vamos a encontrar sin lugar a dudas y, y sin que necesariamente las opiniones tuyas o suyas tengan que verse afectadas. Nosotros nos vamos a encontrar con opiniones distintas. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos mantener, que es el mensaje de la palabra. Y desde ahí viene nuestra consejería. Recordemos siempre eso. Nos vamos a ver con pluralidad de opiniones, ¿verdad? Pero es tan importante mantener el balance como en cuanto a la empatía. Esto es una característica de las personas empáticas. Mantienen el balance. Otro aspecto importante que dentro de las características dice el mejoramiento personal continuo. Viven en un continuo proceso de mejoramiento personal, porque sabe que cuando nosotros escuchamos las necesidades de otras personas, nos motivamos. Usted se motiva a cambiar aquello que puede afectar a los demás y dañar las relaciones interpersonales. Por eso es tan importante cuando esto del autoconocimiento, así como hablamos del autocuidado, también hablamos del autoconocimiento, que nosotros podamos tener este mejoramiento continuo. Al escuchar las necesidades de los demás, también quizás podemos motivarnos a, a mejorar aquellos aspectos que pueden afectar a otros. Y también una característica, yo mencioné algunas, hay otras también, pero consideré estas, las características de los empáticos. Saben interpretar una forma perfecta o una forma de saber escuchar o de escuchar de manera empática es distinguiendo no solamente los sonidos audibles y verbales, sino interpretando también la comunicación no verbal de la que hemos hablado en otros momentos en este espacio, que a veces habla mucho más fuerte que la comunicación verbal. La comunicación no verbal muchas veces habla más fuerte, los gestos, las expresiones, los ademanes, la postura, el tono, el volumen de la voz, la conexión con la mirada, todo cuenta finalmente si de verdad nosotros queremos escuchar, todo va a contar. ¿Sabe que a veces hasta el mismo silencio nos puede hablar más fuerte que las palabras? O el cruzado de brazos, o la cabeza agachada, o la mirada en otro lugar, la mirada en el horizonte, en fin, nos puede hablar mucho más fuerte
que las palabras, pero ahí es donde usted y yo tenemos que aprender. Es importante que aprendamos a concientizar y a interpretar esta forma, que podamos de alguna manera darle lectura, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo anterior que yo mencioné en cuanto a las preguntas inteligentes, ¿verdad? En ese momento caben aquí las preguntas inteligentes. A veces pequeñas señales nos pueden decir mucho más que todo el ruido que nosotros estamos escuchando en el mundo. Pequeñas señales, pequeños ademanes nos pueden dar intensas señales. Quizás pueden ser señales insignificantes que tú puedes ver en ese momento, pero sabe que la empatía, la escucha activa nos permite detectarlas y valorarlas también en forma sensible. Por lo tanto, es tan importante esta escucha activa. Entonces, aquí nos encontramos con las características de los empáticos, se retroalimentan, son balanceados, hay un continuo mejoramiento personal y saben interpretar. Y finalmente, ¿estoy bien con la hora, Pamela? ¿Sí? Sí, estamos Ok, casi justito. ya casi justito. Entonces, quiero destacar estas dos frases que mencioné: el perfil de quien escucha, la madurez, y la actitud de quien escucha, la sabiduría. Son aspectos importantes que nosotros debemos considerar. Y finalmente, queridos hermanos, nos vamos a quedar con los 5 principios del que sabe escuchar. Vamos a hablar de la sensibilidad, el respeto, la entrega, la valoración y la prudencia. La sensibilidad es un principio básico para lograr un alto nivel de escucha, más allá del ruido de las palabras. Más allá del ruido de las palabras, un principio básico para lograr un alto nivel de escucha. Ser sensibles a lo que el otro me está diciendo, ser sensible a lo que el otro le está pasando. Una persona sensible es alguien que sabe escuchar, que permanece con las antenas orientadas hacia las señales de quienes nos rodean. Entonces, y unas antenas que muchas veces son altamente sensibles al sonido externo. Por lo tanto, no significa que nosotros como consejeros vamos a estar quizás en una actitud nerviosa porque no, quizás queriendo tener el control de todo. No nos olvidemos nunca que nosotros estamos haciendo un acompañamiento desde la Biblia, un acompañamiento espiritual, un acompañamiento en donde somos guiados por Dios, en donde la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, queridos hermanos, es fundamental. Por lo tanto, Dios nos va a guiar, su Espíritu nos va a iluminar para que podamos ser asertivos, para que podamos ser empáticos, para que esta escucha activa nos dé señales y tú puedas estar atento a esas señales. Entonces, el primer principio es la sensibilidad. La sensibilidad es un principio que lleva a la acción a favor de los demás, de la familia, de la comunidad, de las personas que van a llegar en busca de acompañamiento y de consejería. El segundo principio entonces está relacionado con el respeto. Para escuchar entonces es necesario practicar el principio de respeto como un principio mutuo y un principio de vida, perdón, de respeto mutuo como un principio de vida. Y nosotros si le enseñamos a nuestros hijos a respetar, le estamos dando las herramientas para practicar el principio de la escucha. Si enseñamos a nuestro entorno a respetar, les estamos enseñando el principio de la escucha, a practicar esto. Si le enseñamos a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a las mismas personas que vienen en busca de acompañamiento, de consejería en sus entornos familiares, en sus situaciones difíciles, que comiencen a aplicar el concepto de la escucha realmente y del respeto, eso va a cambiar sustancialmente las cosas. Entonces, es tan importante, si respeto los sentimientos de la otra persona, puedo escuchar lo que me dice su corazón, si yo respeto los sentimientos. De esa manera las relaciones sentimentales, por ejemplo, pueden prosperar. De lo contrario, deme un segundito, por favor.
discúlpeme por favor. Si respeto los sentimientos de la otra persona, entonces puedo escuchar lo que me está diciendo su corazón, lo que me está transmitiendo. De esta manera las relaciones sentimentales también, por ejemplo, pueden prosperar. Entonces, el segundo principio del que sabe escuchar es el respeto. Y el tercer principio es la entrega. Escuchar tiene que ver entonces con amar, con dar de sí mismo, con dejar de pensar en el beneficio que se puede obtener y comenzar a pensar en el otro, darle lo mejor de mí. Hay una canción que me gusta mucho y que la recuerdo en este momento y dice, amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir, qué lindo es amar. No me acuerdo más, hasta ahí nomás, pero dice, amar es entregarse olvidándose de sí. Y la verdad que a veces es difícil olvidarnos de nosotros, esta entrega total, desinteresada por los demás, porque eso también implica varios aspectos, el dejar los intereses nuestros muchas veces por el otro. No significa abandonar a los nuestros, pero sí significa dejar a veces nuestros intereses por los demás, dejar el tiempo que ocupamos quizás en ver la tele, las redes sociales, hoy día que es tan común, por ayudar o llamar, estar con el otro. Entonces, escuchar tiene que ver con amar, con dar de sí mismo, con dejar de pensar en el beneficio que se puede obtener y comenzar a pensar en el otro para darle lo mejor de mí, para entregar. Tomando este ejemplo, el ejemplo de Cristo, que se dio por nosotros, fue hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, tomó forma de siervo, se entregó por nosotros. Y ese es nuestro ejemplo supremo. Cuando nosotros hablamos de entrega. Escuchar, saben que es uno de los actos más sensibles que tiene el proceso de comunicación, que implica entregar de mí misma para los demás. Implica, es esta disposición de atender a los demás. También nos encontramos con el penúltimo punto, que es la valoración. Debemos profundizar entonces en un valor aún más alto, la valoración de la otra persona, la valoración de la persona que está frente a mí. Porque si yo no logro valorar al otro, si yo no logro valorarte a ti, si no logro valorarte, que está frente a mí, ¿cómo te voy a escuchar si yo no logro valorarte? Por lo tanto, es tan importante valorar a la persona que está frente a mí. La genuina valoración implica conocer la necesidad de ser entendido, sentirse importante, ser tenido en cuenta. La genuina valoración tiene tres componentes importantes: ser entendido, sentirse importante y ser tenido en cuenta. Y esos son aspectos muy esenciales, importantísimos dentro de todo lo que es el acompañamiento de manera bíblica. Y finalmente, la prudencia. Aquí debemos aclarar algo que es tan importante. Escuchar no implica quedarnos callados y no volver a opinar, por ejemplo. La persona que sabe escuchar maneja el principio de la prudencia. Con el equilibrio que da la asertividad, sabe muy bien cuándo callar y cuándo hablar. Entonces, porque la valoración del individuo incluye algunos aspectos como respuesta, lograr una confrontación sana. Yo puedo confrontar de manera sana a la persona que está frente a mí en prudencia, por supuesto, decir no a las cosas que podrían afectar a otros, ¿verdad? Ahí pongo en ejercicio la prudencia también. Desarrollar la cultura de te aprecio mucho, pero no puedo decirte sí a todo. Y eso también con prudencia. Desarrollar disciplina frente a esto, con las respuestas a la familia, por ejemplo, para conseguir un equilibrio dentro de todo lo que es el proceso de comunicación. Y estar dispuesto a través de este principio que es la prudencia a negociar algunas propuestas, pero jamás a negociar los valores y principios que nosotros tenemos establecidos a través de la palabra. Tu micrófono, tu micrófono.
¿Me escucharon lo último, Ahí, verdad? no, algo de la palabra de Dios, eso fue lo Ah, sí, último. ya, ok. La Pamela tomó el versículo y yo igual lo tomé aquí, que en la versión NBI. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Santiago 1:19, la versión NBI. Entonces son puntos importantes en cuanto a lo que quisimos mostrarles y reforzar en relación a las habilidades de comunicación y escucha, y porque son finalmente troncales dentro de lo que es el proceso de comunicación y lo vamos a tener que usar 100% en todo el proceso de acompañamiento a las personas que vengan en búsqueda de consejería. Así que por mi parte eso quería compartirles y también dejar el espacio si hay alguna pregunta o alguna intervención de ustedes. Parece que no. Ya. Muy bien. Eso sería por hoy, queridos hermanos. Miren, ahí en el grupo voy a adjuntar el otro material. Le mandé en el documento ahí para que ustedes se identifiquen y puedan identificar qué tan agresiva. Ahora ustedes, ¿cierto? Con qué frases se fueron identificando. Les voy a enviar el otro material de las otras habilidades sociales, se las voy a adjuntar. Y a continuación de eso, la tarea. ¿Ya? Ahí la escribí, la voy a compartir, es súper fácil. Dice tarea, analizar la película antes de partir. No sé si alguna la ha visto. Ahí están los personajes, Jack Nicholson y Morgan Friedman. ¿Y cuál es la tarea? Analizar los personajes y poder ir identificando los axiomas, si es que logran identificar alguno, que lo vimos la semana pasada, por ejemplo, el todo comunica, y habilidades sociales. Entonces, que ustedes puedan ir viendo los personajes, ¿cierto? Si es que tienen este tipo de características. A lo mejor ir colocando la escena, el momento y por qué, ¿cierto? Es una persona asertiva, o por qué es empática, o por qué ¿cierto? Tiene una escucha activa, etcétera, etcétera. Es una muy linda película, así que les va a gustar poder verla. Incluso hasta motiva para pensar en esos últimos días de la vida. Así que eso sería, ya, de ahí les voy a mandar la tarea, le voy a mandar el documento primero y luego la tarea ahí por escrito. Así que hermanos, muchas gracias por estar aquí. Le vamos a pedir a la hermana Jacqueline si nos despide con este tiempo de oración.